¿Qué dice? Ahí está. No sé cómo le dice. Versículo 10. Si es que te gusta el color, si no. Sí, está bien. Pues bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: no le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Capítulo 1, versículo 10. Es que no escuché el versículo. Versículo 10. Se los vuelvo a leer. No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén. Vamos a presentar el tiempo. Padre, te doy gracias en este tiempo de enseñanza. Agradecemos, Señor, Padre, por tu palabra, por tu revelación, por tu guianza, para poder, Señor, alimentar a tu pueblo. Pedimos que ellos puedan, Señor, atesorar pues, tus enseñanzas, ponerlas en práctica y también paladear, saborear y conocer pues, quién eres y la obra grande que tú haces en la vida de todos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aunque el versículo final diga, pues por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra, el mensaje es espiritual. Amén. Nosotros no hablamos ni nos detenemos tanto tiempo en estar pues exaltando cosas materiales. Saben que Cristo vino con un propósito y el propósito que vino Cristo sobre todo es un propósito espiritual. ¿Amén? Ciertamente Dios cuida de nosotros porque estamos viviendo en un cuerpo, estamos en esta tierra, pero pues el propósito siempre es espiritual, edificar el hombre interior y que nosotros seamos fortalecidos en el Señor para poder no tan solo agradarle, sino también serle útil en su obra. Vamos a ver, todos conocen este pasaje, el pasaje de Job, ¿no? Todos saben lo que Job pasó. Fue un hombre que estuvo pues, viviendo pues, unas tribulaciones pues, muy grandes. Amén. Y casi siempre las personas y los personajes destacados en el Señor, a los que Él en la Escritura da más valor, no porque sean mejores que otros, sino por las cualidades grandes pues, que tuvieron en las pruebas y en los procesos del Señor. Me recuerdo uno que es Moisés, que fue lo que dijo de Dios de Moisés, que era el hombre más manso de toda la tierra. Amén. Es decir, personas que Dios expresa en su palabra, que eran el número uno. Pero no era el número uno siendo atleta o haciendo deporte, o no. Era el número uno en condiciones espirituales. Amén. Podemos aprender de eso. Es tremendo ser el número uno en la tierra, hermano. Es tremendo. Es tremendo. Y a Juan el Bautista que Dios dijo: no hubo un hombre nacido de mujer más grande. Tremendo, hermano. Número uno también. Y aquí, vemos a Job. Y miren lo que dice Dios de Job. En el capítulo 1, versículo 1, en el primero, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y escuchen. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No he encontrado una referencia yo bíblica, y no creo que la haya, Dios refiriéndose a un hombre varón perfecto. Número uno también. Varón perfecto. No vamos a estar aquí debatiendo si a qué se refirió Dios, porque la Biblia establece que no hay ningún hombre bueno, que siempre haga lo bueno y no peque. No vamos a entrar ahí. Simplemente vamos a estar ventilando y enseñando la condición de Job para Dios. Cuando la Biblia y cuando Dios establece en su palabra que Job era un varón, un hombre perfecto, por algo lo dice. Porque sabemos que la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura es inspirada por Dios. Y si Dios se revela a través de la Escritura y nos dice que Job era un hombre perfecto, la Biblia lo dice. Aunque nosotros queramos
¿Te das cuenta? Buscar otros apoyos bíblicos. La Biblia pues lo dice. Y no solamente eso, sino que podemos verlo a través de su tribulación y a través de la respuesta, de la actitud que tuvo en la palabra de Dios. A Job le pasó lo que a nadie le pudiera haber pasado en la vida. A un hijo a nosotros se nos enferma y queremos llorar y quitarnos la vida. A Job se le murieron los 7 hijos. Estaba yo hablando con mi esposa el otro día de eso. He visto muchas veces, he leído muchas veces el pasaje, lo he estudiado, pero claro, el tú vivir eso, es decir, que se te mueran 7 hijos y que tú rasques tu ropa, te rasques la cabeza y digas, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, es tremendo, no es fuertísimo. Por eso la palabra dice, hubo en la tierra de Dios un varón llamado Job y este era hombre perfecto. Por algo Dios lo dice. Por algo Dios lo dice. Vamos a entrar en materia. Vamos a ver que los procesos de Dios, sus tratos y las lecciones que nosotros aprendemos de parte de Dios, amén, las lecciones que nosotros aprendemos de parte de Dios son una garantía de una mejor vida espiritual. Es decir, Dios pues te lleva por un proceso en el cual Él en ese proceso va a producir algo en ti. Como padre al fin. Amén. Para que los niños salgan educados, que nosotros tenemos que hacer constantemente educándolos. Cuando te tires un eructo, ponte la boca. Tienes que comer no con las manos, sino con esto. Y al niño se le olvida y tenemos que seguir ahí, hasta que esos valores se inculquen en él. Y cuando pues ya lleguen a la etapa de la adolescencia, todo el mundo, ¿qué va a hacer? ¿Qué niño más educado? Oye, qué educado es. ¿Por qué? Porque te esforzaste en el comienzo en inculcarle los valores. Eso mismo Dios hace con nosotros. Cuando nos toma, nos corrige, nos disciplina, nos enseña y nos lleva por proceso para que nosotros podamos aprender de ellos. Amén. Ahora, voy a decir una cosa. Cuando nosotros somos capaces, escuchen bien, cuando nosotros somos capaces claro, mira, si quieres, mira, acuéstala ahí y al final el video va a estar grabado. ¿Oíste? Tienes la libertad de... les estaba diciendo que cuando nosotros somos capaces de lograr que el Señor gobierne en un área, escuchen, Dios en esa área no nos va a demandar absolutamente nada. Esa es la bendición de ser obediente y dejarse llevar por las buenas palabras de este libro. Cuando Dios gobierna en un área, cuando el Señor gobierna en un área, Dios no va a tener que hacerte pasar por un proceso para producir nada en ti, porque ya eso está. ¿Me logran entender lo que yo digo? Ya eso está. Te ahorras pues tiempo, te ahorras tribulaciones, te ahorras pruebas, te ahorras muchas cosas, obedeciendo a la primera. Buenas palabras de este libro. Si quieres ver para allá. Obedeciendo a la primera, las buenas palabras de este libro. Muchas veces Dios a nosotros pues nos da un consejo a través de un hermano, a través de un pastor, a través de un maestro. Amén. Sabemos que Dios habla a través de cualquier persona que cultiva una amistad con Él. Y nosotros, en un momento determinado, no podemos escucharlo o menospreciar el consejo. Cuando hacemos eso, en nuestra vida, Dios nos hace llevar por un proceso que podíamos habernos ahorrado. Y en ese proceso, entonces Dios te hace entender lo que al principio te dijo y no entendías. Por eso, cuando nosotros obedecemos las buenas palabras de este libro, hermano, cuando nosotros seamos dóciles al buen consejo, nos vamos a ahorrar muchos problemas. Amén. Dios hizo pasar a Job por esta prueba, pero no para producir en Job nada, porque Dios sabía lo que había dentro de Job y lo que había dentro de su corazón. Dios lo sabía. Dios, cuando te mira, conoce
tu interior. Dios no lo hizo para probar a Job. Dios lo hizo para demostrar algo en su soberanía. Dios no necesitaba probar a Job. Tanto es así que cuando se presentan los ángeles delante de Dios, Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Dios sabía quién era Job. No necesitaba producir nada en él. Varón, y vuelve y repite lo mismo, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ven? Temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, vamos a entrar y vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo las aflicciones, las tribulaciones, muy por arribita. Vimos que Dios te lleva por un proceso para formar, para inculcar valores en ti, para que se impregnen valores en ti. Amén. Para que formen parte de tu ADN. Todos saben cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto. Hay un versículo bíblico que dice: y Dios se acordó de la promesa que le hizo a Abraham, Isaac, Jacob, y descendió. Y dice que cuando los miró, dice, y los reconoció. Amén. ¿Sabe qué significa eso? Y los reconoció. Sí. Que ellos eran de él. Adentro estaba su huella. Amén. Porque aunque ellos nacieron en esclavitud, estaban los padres y los abuelos hablando de las maravillas que Dios había hecho. Atrás. Esos fueron valores que se inculcaron en ellos. Y muchos nacieron esclavos. ¿Ven? El trabajo de los padres, educando a sus hijos. Y dice que cuando Dios mira, dice que lo reconoce. Lo reconoce. Lo reconoció. Y habían nacido en Egipto esclavos. No habían estado en el desierto, viendo la nube, viendo el fuego, viendo el mar rojo abriéndose. No. Ellos nacieron en Egipto, estaban esclavos, pero sin embargo Dios los reconoció. ¿Amén? Eso de Dios los reconoció es la condición que hay en el hombre con respecto a Dios. Y eso es lo que Dios quiere producir en el creyente. Nosotros estábamos en el mundo sin Dios. Amén. Y una vez que a través de Jesucristo nosotros tuvimos paz para con él, Dios empieza un proceso en nuestra vida en el cual nos lleva para producir en nosotros cosas. Amén. Generalmente cosas espirituales. Amén. Ahora, si te rindes a Él y entregas áreas de tu vida a Él lo más pronto posible, si haces caso a las buenas palabras de este libro, amén, Dios no tiene que llevarte por procesos, Dios no tiene que permitir que la aflicción llegue a tu vida para producir algo, porque ya ese algo ya está en ti. Amén. Dios te llevará en otras áreas, pero en esa que has logrado, ya no lo va a hacer. Amén. A una persona humilde, Dios no tiene que enseñarle la humildad, porque ya es humilde. Amén. No tiene que humillarlo, no tiene que hacerle entender que él no es mejor que nadie. No tiene que crear situaciones para que sienta que realmente el desprecio de todos, el rechazo de todos. No tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque ya es humilde. Todo eso se lo ahorra. Todo eso se lo ahorra. Amén. Entonces, podemos concluir, sin antes también mencionar este versículo para apoyar todas las enseñanzas que nosotros vamos aquí están apoyadas en las Escrituras. Subimos los vídeos, pueden ustedes escudriñar y ampliar el conocimiento. Amén. Dice la palabra, una palabra en el libro de Deuteronomio, Dios refiriéndose a su pueblo cuando Él los llevó por el desierto. Dice, y te acordarás de todo el camino, Dios refiriéndose al proceso de Dios con su pueblo en el desierto. Y te acordarás en todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. 40 años, 40 años. ¿Para qué? Para afligirte. Escuchen. Para afligirte.
para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, escuchen, y te sustentó con maná. Te aflige, te hace tener hambre y después te alimenta. Para que veas quién es el autor de la vida. Amén. Te aflige, te hace tener hambre y después te alimenta. Para que veas quién es el autor de la vida, quién es Dios. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber. ¿Están entendiendo? El propósito de Dios. ¿Para qué? Para hacerte saber. Si lo hubieran sabido, no tenían necesidad de pasar por ese proceso. Para hacerte saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es decir, para producir en ti obediencia. Para producir en ti obediencia. Abajo dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conociste, ni tú ni tus padres. Amén. Te aflige, te hace tener hambre y después te alimenta. Y después dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, es decir, que no solo del alimento físico vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Es decir, soy yo. Yo soy Dios. Soy yo. Amén. Y después empieza a mencionarle milagros que hizo. Tu vestido no envejeció, el pie nunca se te hinchó. ¿Ves? Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Amén. Entonces, otro versículo que podemos apoyar los buenos deseos de Dios para con nosotros es en Romanos 5:3 al 5. Y la palabra de Dios dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. Amén. Una persona que es paciente se ahorra todo esto. Amén. Se ahorra todo esto. Produce paciencia. Y la paciencia que produce, mira, prueba. Cuando eres atribulado y eres paciente, estás en una prueba. Y la prueba, esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Tienes la oportunidad, amén, de tener esperanza a través de todas esas tribulaciones y afianzarte a Cristo. Pero dice la palabra de Dios que Job era hombre perfecto. Dios no tenía que producir nada. Y si Dios no tenía que producir nada en Job, amén, vamos a ver entonces qué hace Dios con Job. Porque si no tiene que tratar con él, porque era un hombre perfecto, bueno, vamos a ver que entonces qué es lo que Dios hace con Job. ¿Qué dice el versículo bíblico que les leí? ¿No le ha acercado alrededor de él? Y a su casa. Y a todo lo que tiene. Y a todo lo que tiene. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Job? Solamente bendecirlo, hermano. Bendecirlo. Eres varón perfecto. Esta área es mía, esta área es mía, esta área es mía. Voy a bendecirte. Amén. Voy a bendecirte. Vamos a ver que la palabra del Señor, vamos a ver rapidito, porque el mensaje es larguito, pero lo voy a simplificar un poco. Y si no, lo vamos en dos partes. Vamos a ver, en el texto bíblico, cuando la palabra dice, no le ha acercado a él, otra versión dice, no has tú vallado lo fuera de él, refiriéndose a él como ser, como persona. Amén. No lo ha acercado, no lo has vallado fuera de quién, de él, alrededor de él. ¿Ves? Refiriéndose a Job.
en su ser, en su existencia, alrededor de él. Entonces, la palabra, un ejemplo, podemos ver la palabra cercado. La palabra cercado, aquí en Asturias conocen mucho lo que es eso, porque amén, siempre ha habido animales, siempre ha habido cercado. Dice que es una construcción hecha de cualquier material para cercar un terreno, finca, etc. Es un terreno que está rodeado. Vallado es algo que se levanta y se forma de tierra aprisionada, o de estacas y tal. Bueno, ya, saben lo que es pues cercado, saben lo que es vallado. Ahora, esto es algo espiritual. Fíjense que esto es algo espiritual. Es una protección que Dios hace porque le agradas, porque decidió guardarte. Amén. Una palabra que también está en el versículo es la palabra alrededor, que significa rodear completamente a alguien, ¿ves? Rodearlo. En la parte exterior de un espacio, real o imaginario, es decir, en la parte exterior, no interior. Este vallado es por fuera, para evitar que algo entre. Amén. Bueno. ¿Están claros en eso? Sí, amén. Amén. Otra palabra clave es contorno. Y contorno es un conjunto de líneas que limitan un cuerpo, una figura. Bueno, vale, perfecto. Lo más importante ya, pues lo saben. Entonces, vamos a ver con respecto a este cercado que Dios hace con Job. Vamos a ver que a través de la Escritura, el diablo dice que no lo puede tocar, no puede acceder a él. Amén. Por cuestión de este vallado. ¿Se recuerdan en el libro de Génesis, cuando Dios expulsó al hombre y a la mujer del huerto del Edén? Bueno, este texto bíblico es más o menos parecido para que ustedes puedan entender los mecanismos que se establecen en el mundo espiritual. Amén. Porque no es que Dios hable y ya. No. Lo que tiene el mundo espiritual es que Dios habla en el mundo espiritual y entonces se establecen los mecanismos para su cumplimiento. Por eso es que el hombre no es nada. El hombre puede hablar algo y ¿quién va a cumplir eso? No está en su mano el futuro, el destino, no está en su mano. ¿Ves? Y por eso es que la palabra de Dios es fiel, porque cuando Dios habla están los mecanismos espirituales para que se cumplan. Dice la palabra de Dios, refiriéndose a la primera pues pareja. Amén. Echó pues fuera al hombre, Adán y a Eva, después que pecaron, echó fuera al hombre y puso en el oriente del huerto de Edén querubines. ¿Ven? Querubines. Hay ángeles puestos por Dios ahí. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ven? Aquí vemos ángeles y vemos una espada encendida que, de la misma manera que Job era cercado por Dios en el mundo espiritual, esta espada, más o menos para que ustedes puedan entender, quizás Dios con Job usó otro mecanismo, pero bueno, el mecanismo del Edén era una espada encendida que se revolvía por todos lados, impedía que alguien entrara y tomara el fruto del árbol de la vida. Amén. Dice que otra versión dice, después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados, ángeles, para evitar, y una espada ardiendo que daba vuelta hacia todos lados, para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Es decir, era una espada que se revolvía y no podías acceder, no había lugar, todo era infranqueable. Amén. No tenía un punto débil para poder entrar. Entonces, por eso, pues el diablo se veía imposibilitado de tocar a Job. Vamos a ver que también la porción siguiente dice, y lo de dentro de su casa. Es decir, ya Job es bendecido por protección, ya Dios es bendecido porque Dios lo cercó, ya Dios es bendecido, Job es bendecido porque no hay nada que pueda entrar, afligirlo, atormentarlo. No, Dios lo guarda completamente, nadie tiene acceso a él, pero también ahora Dios dice, y
y su casa, es decir, su hogar. Normalmente en nuestra casa, ¿quién vive? Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, las familias nuestras. Amén. Y Dios también guardaba su casa. Dios también guardaba a sus hijos, Dios también guardaba a sus familiares, Dios también guardaba a todas esas personas por amor a Job. Amén. Vamos a ver que cuando Dios hace eso, no significa más que desde que te levantas hasta que te acuestas, está siendo guardado por Dios. Es algo permanente. Amén. No es un tiempo y no, es algo permanente que Dios pues los guarda. Vamos a ver que esta palabra de preservar, guardar y proteger, pues nada, como les dije, está relacionada pues, con el matrimonio, con los hijos, con los vínculos familiares, amén, con la administración del hogar, ya sea refiriéndose a un ordenamiento, unas pautas a seguir, un orden en el hogar, ya sea pues en el área de tomar las decisiones, es decir, cuando tomas las decisiones, sabes que si te equivocas, pues abres ventanas al diablo, el diablo entra y puede afligirte, amén, es decir, que cuando la toma de decisiones también estaba guardada por Dios, para que Job tomara decisiones correctas, para que sus familiares tomaran decisiones correctas, Dios los iluminaba, los guiaba, es decir, tomaban decisiones sabias, Dios guardaba su hogar, amén. ¿Esto en qué repercutía? Lógicamente, pues en una vida plena. Amén, una vida plena, en una vida pues donde se podía disfrutar, pues eso, la plenitud en el matrimonio, los hijos, pues eran un gran motivo de alegría. Amén. Quizás los hijos eran alabados, quizás eran queridos. Amén. Dios estableció ese cerco en su casa de manera tal de que dice de que las hijas de Lot, dice que no había mujeres tan hermosas en la tierra como las hijas de Lot. Es decir, las más bellas eran ellas. Las más bellas de toda la tierra, ¿se imaginan? No eso que sale, no. De toda la tierra eran las hijas de Lot. Porque cuando Dios fija en ti sus ojos, lo que hace solamente son cosas grandes, hermanos. Son cosas grandes. Cosas grandes. Vamos a ver que la otra porción es y a todo lo que tiene. A Job, a su casa, su hogar y a todo lo que tiene. Hay otra versión que dice, y lo fuera de entre todo lo que está en su contorno. Es decir, ya no es él, ya no es su casa, sino es todo lo de afuera. Es decir, todo lo que tuviera que ver con Job de una manera u otra determinada, todo iba a estar guardado por Dios. Todo. Se levantaba una calumnia, ahí estaba Dios para extinguir eso. Se levantaba un plan contra él, ahí estaba Dios para extinguir eso. Había algo de Job en el otro lado de la tierra, ahí estaba Dios guardando eso. ¿Se imaginan ustedes, hermano? Dios metido en el asunto y haciendo eso en la vida de Job. Había algo en la tierra que estaba en el otro lado y ahí estaba la protección de Dios. Hermano. Increíble. Increíble. Y miren, para que ustedes vean, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, bueno, todos saben que dice que la palabra aún hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Pero cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, Dios se mete en asuntos tan insignificantes porque está contigo. Cosas que ahí se mete Dios también. Le voy a poner un ejemplo. Miren, todos saben quiénes fueron los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad?
Bueno, Jacob tiene una desobediencia con Labán. Amén. Tiene una desaveniencia con Labán. Era su suegro. Amén. ¿Qué pasa? Que Jacob se marcha. No voy a contar toda la historia. Jacob se marcha con sus posesiones, con sus mujeres. Se marcha temprano. Porque dice que quizás pues, Labán le iba a quitar a sus mujeres. Amén. Entonces él se marcha. Él no la avisa. Entonces cuando Labán pues se entera, se encoleriza. ¿Entiendes? Pero como Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios se le aparece en sueños a Labán. ¿Sabes lo que le dice? Miren lo que le dice. Para que ustedes vean que Dios se mete en cada cosa tan insignificante, porque tú eres de Él. Amén. Pero no es que tú eres de Él y tengas 57 áreas que haya que trabajar contigo. No. Eso Él lo hace con las personas que se han esforzado por hacer lo bueno. Con las personas que han sido, que han entregado áreas de su vida. Y las próximas que están dispuestas también a entregarlas. Dios conoce, ¿eh? No es que nosotros vamos a salir ahora y no. Hay que hacer las cosas bien, hermanos. ¿Vale? ¿Sabe lo que Dios le dijo a Labán? Escuchen. Porque, vuelvo y repito, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Dice, pero esa misma noche, imagínense, un hombre encolerizado, y ahora voy a salir y voy a acabar con él. Me imagino, se llevó a mis hijas, no me pidió permiso, no me avisó, me enteré voy a acabar con él. Bueno, dice, pero esa misma noche, Dios se le apareció en sueños a Labán, el arameo, y le dijo, cuidado con amenazar. No estamos hablando, están diciendo cuidado con amenazar a Jacob. No le dije más nada. Cuidado con amenazar. Ya no está hablando que lo golpee, ya no está hablando que lo tires de un caballo. No, está hablando ni lo amenaces. Ni lo amenaces. Hay otra versión que dice, en un sueño Dios le dijo, cuídate de no discutir, ni discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. Es decir, no le digas nada que no le guste. Eso es lo que hace en estas sencilleces. Se mete Dios porque tus caminos son perfectos, son agradables a Él. Hermano, nos estamos identificando con esto. ¿Cuántas veces salimos por ahí? Es golpe. Y cosas así. Tenemos que meditar. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? A través de cada situación difícil, Dios nos va a enseñar algo. Pero tienes que estar plenamente convencido que si eres capaz de, pues, entenderlo a la primera, no vas a pasar por eso. No es que la prueba sea mala, la prueba va a producir cosas buenas en ti, pero mucho mejor es que Dios no tenga que producir en ti cosas que como creyentes, si realmente somos pues enteramente convertidos, deberíamos ya tener subsanadas. Eso es para todos nosotros, nos incluimos nosotros. Amén. Amén. Porque todos somos imperfectos. Amén. Y Dios cuenta con eso. Entonces, pues, mensaje es muy largo, lo resumí todo lo que pude. Pudiera yo hablar de esto, pues tengo más mensajes aquí. Pero bueno, no quiero demorarme. Normalmente los mensajes deberían ser media hora, 45 minutos. Vamos a otro puntico muy breve. Y entonces, en el último punto, cuando dice y también que Dios guardaba todo lo que estaba pues fuera, ya estuvimos diciendo que
que absolutamente todo lo que tuviera que ver con Job, Dios pues lo guardaba, establecía un cerco para que nada prosperara. Y bueno, ya vamos a las conclusiones. Vamos a las conclusiones. La primera conclusión es de que debemos velar con sumo cuidado nuestra relación con Dios. Debemos velar con sumo cuidado nuestra relación con Dios. Amén. Tenemos que preocuparnos. Amén. Y tenemos que imitar las buenas conductas. Vimos a través de la palabra del Señor cómo es que el Señor está dispuesto a actuar, cómo es que actúa y su deseo para con sus hijos y sobre todo para con sus hijos que han entregado áreas. Amén. Y que se esfuerzan por hacer las cosas bien. Dice, como segunda conclusión, debemos examinarnos a diario y tener la seguridad que somos aprobados por Él y que Él se agrada de nosotros. Amén. Cuando tú eres aprobado por Dios, tú empiezas a orar y enseguida entras a su presencia. No pasas tanto trabajo. Amén. Cuando hay cosas que hay que arreglar, te cuesta. Y es ahí, es ahí, es ahí. Y no entras, amor. Y no entras. Entras cuando echas mucho tiempo. Pero cuando tus caminos son agradables al Señor, en 2 o 3 minutos estás ahí, siendo ministrado por el Señor. Amén. Por eso debemos examinarnos a diario y tener la seguridad de que somos aprobados por Él y que Él se agrada de nosotros. Cuando esas cosas no pasen, debemos nosotros examinarnos, hermanos. Nuestra conciencia pues nos enseña, nuestra conciencia sabe lo que pudimos haber hecho bueno y no lo hicimos. Amén. Podemos nosotros pues esforzarnos en eso. Otra conclusión es que debemos rendir todas nuestras áreas para que el Señor las gobierne. Imitar a Job. Imitar a Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Amén. Entonces, bueno, este es el mensaje. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a hacer unas oraciones hoy por los niños solamente. Vamos a orar por Adiel y vamos a orar por Débora. Amén. Mañana tenemos una consulta con el especialista. Ha mejorado, pero no está del todo bien y queremos que, bueno, que nada, que den la analítica y a través de la analítica que ya estarían los resultados, le manden un tratamiento. Amén. Entonces, algo querrá producir Dios en mí. ¿Se dan cuenta? Algo Dios quiere producir en nosotros. Si fuera Job, todos estuvieran saludables, todos estuvieran corriendo, todos estuvieran felices, todos estuvieran... Algo Dios quiere producir en nosotros. Y nosotros estamos dispuestos a pasar por ese proceso. Amén. ¿Qué querrá decirnos Dios? ¿Qué querrá decirnos Dios? Lo vamos a averiguar. Amén. Lo vamos a averiguar. De entrada dije, Carlos va a descansar un tiempo. Y yo voy a dar por la mañana y voy a orar. ¿Ves? Ya, de entrada dije eso. ¿Se dan cuenta? Antes yo tenía que llevar a Carlos el trabajo por la tarde. Después traerla. Eso pues como que partía mi tiempo en 2. Y no era traerla, sino esperar a que terminara. 2 horas. Y después venir para acá. ¿Ves? ¿Qué fue lo que dije hoy? Descansa. Llego por la mañana y empiezo a echar horas. Y cuando hice así, dije, madre mía, pero Dios quiere producir algo. Amén. Dios quiere producir algo. Y aunque los planes del hombre estén, tengo que hacer esto, tengo que terminar esto, tengo que terminar lo otro, al final es Dios. ¿Te das cuenta? Y nosotros debemos ser llevados por Él. No podemos ahora ser tercos. Y no, yo voy a terminar. Y tú, no. Déjate llevar por el Señor. Dios te permitió hasta ahora hacer esto, pues lo haces. Ya Dios te está diciendo que no, pues no lo hagas. Amén. Y descansamos en el Señor. Entonces, bueno, espero que sean edificados este mensaje, que se vayan para sus hogares, pues meditando en esta palabra. Y vamos entonces a orar por los niños. Amén. Vamos a orar por los niños. Neuris, ora por Adiel. Amén.
Ana, ahora por Débora. Sí. Amén. Entonces, bueno, Ana, Neuris y despedimos. Cuando quieras. Como quieran ustedes.